Piscis, mayo 2021. En este mes profundizas y meditas sobre algún plan o situación que todavía no se ha desarrollado y dudando entre dos personas o ideas enfrentadas sin saber por cuál tomar partido. Tú podrías estar a la defensiva o mantenerte en guardia aunque realmente no hay un enemigo real. Te preocupa algo que necesita de tiempo para que dé resultados y del que no se obtiene beneficio rápido. Está relacionado con el pasado y gente de edad. Para algunos, son cargas adquiridas de otro tiempo o de sus mayores. Así habrá tareas o gastos añadidos a los que ya tenías, y responsabilidades debidas a compromisos contigo mismo u otros a los que ahora debes hacer frente y que seguramente notas que te pesan. Alguno comenzará ahora con una tarea que necesitará de un seguimiento o trabajo continuado y atención posterior, cosa que en este momento no le crea problema, pero en el futuro podrá suponer una sobrecarga. Pero te sientes inspirado, le das salida a la imaginación y creatividad, en casos haciendo alguna propuesta, envío, o expresando lo que sientes en el momento. Tú esperas recibir alguna gratificación, un dinero, o material que sale gratis o por el que no hay que pagar lo que realmente vale. Podrían ser ayudas del gobierno, liquidaciones a favor, cobrar del paro o por jubilación, o la compra de un material que está de oferta, entre otros. Aquí intervienen dos personas o empresas. La primera tiene mucho dinero y la segunda es culta y puede manejar variedad de materiales para su venta o porque es muy mañoso y hace de todo un poco. Si eres un inversor, está hablando de distribuir tu dinero en un abanico, por ejemplo con la compra de acciones o en distintas empresas. En otros aspectos, es el abrirse a muchas opciones y trabajos de tal forma que produzcan cada uno por su lado un rendimiento y por el que tú no tengas que esforzarte continuamente o sea progresivo, es decir, que estarían trabajando para ti y produciendo un beneficio por el que no tendrías que esforzarte demasiado una vez puesto en marcha. Para hacer posible tu sueño debes contar con algún colaborador o varios que te ayuden a controlar lo que quieras proteger y a mantener lejos lo que suponga una amenaza. También el hacer tratos y llegar a acuerdos que os beneficien a ambos. Dicho de otro modo se refiere a quienes cubran tus necesidades. Si tienes un comercio, son los proveedores y clientes. Sentimentalmente sería una persona que tiene tus mismos gustos e intereses en la vida, que podría ser un encuentro como puntual pero que debido a que tenéis los mismos objetivos, finalmente acabaría en un enamoramiento. En amor, hace dos diferenciaciones. La primera que habría que romper alguna barrera incluida, la distancia que os separa, y en la segunda que la cosa irá bien, siempre y cuando hagas el esfuerzo y luches por esa persona. En la primera quincena, un objetivo que te habías marcado, está sufriendo retrasos, y te mantiene en espera. Hace referencia a comunicados, viajes, avisos y notificaciones, pero ya esa situación sufre un cambio que será para mejor. En lo nuevo tú te ocupas de tareas que haces por tu cuenta o que vas a dirigir, siendo quien da las pautas, y conoce la ruta y el destino final. Es algo que te ilusiona mucho y para lo cual no tienes todavía especificados el objetivo final, ni has determinado paso a paso su realización. Te dejarás guiar por el instinto y enfrentando las cosas según vayan apareciendo, y con ideas que surgen de pronto. En cuestiones de salud, van encaminadas al control de sucesos inesperados tal como accidentes, embarazos, enfermedades imprevistas, y lo que sobrevienen de radiaciones, descargas eléctricas, y aparatos tecnológicos, sobre todo cometidos por imprudencias y no pensarse las cosas dos veces. En la segunda quincena encuentras un problema que no te permite hacer lo que querías, esto hace que por un corto tiempo estés como preso o parado. Involucra a una persona o empresa que es muy protectora con los suyos. En una actividad o tareas estarías teniendo obstáculos con la promoción, el marketing, el crecimiento, y el saber mostrar o recibir enseñanza, y en este último caso relacionados más bien con aquello que hace que uno escape de la realidad, tal como son las drogas o algún entretenimiento. Por tu cabeza pasan un montón de ideas de cómo lograr autonomía, ser independiente, manejar tus asuntos o aquello de lo que eres dueño, por lo que estás muy atareado, haciendo muchas cosas a la vez o estando en distintos lugares por corto tiempo, en casos debido a un viaje que sería rápido e igualmente no de muchos días, algunos ocupados con mensajería, comunicados, y el manejo de Internet, todo ello tratando de prevenir y controlar posibles riesgos futuros, con alertas, manteniéndote en guardia, estando tú a disposición en vela o haciendo de centinela, y con gentes, tareas y estudios de ese tipo. Feliz mes amigo y amiga, no te olvides de suscribirte.